Está espirituoso acá, Alexandro, ¿eh? Buenos días, muchachos. Es un término bien español ahí, acá usamos mucho. Pero Alessandro, vos sos brasilero, paraguayo, porque Alessandro, esa S, y muchacho, pues, vos usa esa palabra muchacho también, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Y usan ese, me chido, como dicen brasilero, bom dia, galera. ¿Verdad? Bueno, amigos, pero ficou bem, Alessandro, deu uma boa disfarçada, né? Buen día, muchacho, estás bem, bem paraguayo aí. Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Eh, ¿Ya está grabando? Ok, articulación. ¿Qué es una articulación entonces? Es la unión de un hueso, ¿verdad? Con otro oso. Un hueso con otro. Articulación. ¿No? La unión, ahí dice, de dos o más huesos. Puede ser un hueso con otro nomás, uno aquí y uno aquí, o más. Acá por ejemplo tres. Uno, dos, tres. Todos juntos. A veces hay cuatro, a veces hay cinco, a veces hay seis. Se unen todos. Eso ocurre en los huesos de la mano. En la mano hay huesos pequeñitos y se unen con varios huesos. Entonces, una articulación es una unión de un oso con otro, o puede ser varios osos. Cotovelo, este es el cotovelo sería en portugués. Ahí tenemos tres huesos. Este es el hombro, articulación de hombro. Ahí tenemos dos huesos nomás. Y acá las vértebras, este es toda una vértebra y esta toda una vértebra. ¿No? Y acá está un disco que es de cartílago intervertebral. Este disco es lo que a veces se mueve un poco del lugar, se mexe un poco por una compresión y por aquí salen unos nervios, ¿verdad? Que es la médula espinal que está ahí dentro. Y ahí le comprimen y ahí da síntomas. Pero si a hernia va para frente o para lateral así, ahí tranquilo. Ahí no tiene esos síntomas porque el problema es si va hacia atrás. Aquí era la zona que estaba la médula espinal. Por eso una fractura de columna, cuando a gente ouve fractura de columna, parece ser algo bien grave, ¿verdad? Y es mismo. Pero después dependiendo de dónde es la fractura otra vez. Porque el problema es aquí dentro. Ahí está la médula espinal. Y ese que no tiene que ser afectado, ni seus nervios. Mira, pues así se ve la médula. No sé si es para... Acá más o menos, mira. A columna vertebral, ¿verdad? Y ahí dentro está la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso. Y va lanzando, va originando varios nervios. 31 nervios a cada lado. Esta otra imagen está un poco más esquemático, mira. La cabeza, aquí el hombro, ¿no? Abdomen, ¿no? Y ahí está la médula dentro de la columna y va originando 31 nervios
a cada lado, lado derecho y lado izquierdo. Total 62. Y esta médula, como vemos aquí, a ver, esta imagen está dentro de la columna. Entonces, si hay un problema aquí en la columna, el tema, lo importante es ver si está afectando esta médula o sus nervios. Por ejemplo, si un paciente tiene una fractura aquí, en esta estructura que se llama apófisis espinosa, ¿verdad? Una pregunta. Si tiene una fractura aquí, en la apófisis espinosa, ¿podríamos considerar algo muy grave, algo que afectaría a médula y los nervios? Aquí sí tiene una fractura. ¿Qué vos haces? Algo de buen pronóstico, algo que evolucionaría para una cura completa. Buen pronóstico. Si fractura aquí, no hay mucho problema. Vamos a repercutir sobre la médula que está aquí dentro. Entonces, cuando veo un paciente con una fractura de columna, ahí tenemos que ver si la fractura está yendo para un canal medular, donde está la médula. Si tem fragmentos, si tem parte de osso que entrou aqui, ou se comprime a médula, aí sim é um problema. Sí, sí, la hernia, si se mete mucho dentro de la médula, puede comprimir, mira. Eh, eh, la hernia de disco puede lesionar la médula y esta médula controla los movimientos motores. Entonces puede dejar paralítico, ¿verdad? Depende. Y acá está la médula y los nervios. Entonces los nervios van a los miembros, por ejemplo. Entonces, por eso alguien cuando tiene una hernia de disco, un problema aquí, ahí va ayudando todo un miembro, porque ahí nace el nervio, que va todo el miembro, hasta el pie. Entonces viene un paciente a consultar con un dolor en la región lumbar y también duele todo el miembro, entonces probablemente esté afectado un nervio aquí, ¿verdad? La aneurisma, que es de dentro de la columna, ¿verdad? Y si una hernia de disco comprime toda médula, ahí hay un problema. Muy bien. Depende de la gravedad de la hernia. Está bien. Estas son, miren, movimientos, miren la flexibilidad que tienen estas personas, a veces por una alteración de sus tejidos, ¿verdad? Formando parte de un síndrome, no es normal, ¿verdad? Claro, algunos entrenando pueden elongar así, pero esos movimientos muy extensos. Este es importante para las pruebas según su movimiento. Inmóvil, semimóvil y móvil. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un hueso está en contacto con otro hueso y están unidos ahí, esa unión puede ser que esté quieto ahí, que no se mueva, como son osos do cráneo, por ejemplo. Miren, este es un hueso, este es otro. La unión de un hueso con otro se llama articulación, ¿no? Pero esta unión aquí está fixo, en otras palabras. No es como un cotovelo, por ejemplo, o como el puño, que se mueve.
Para entender ahí, entonces, si un hueso está unido a otro y esa unión, esa articulación tiene movimiento, ahí se llama articulación móvil. De movimiento. Hay otro nombre que se llama diartrosis, pero si le lembran móvil, ya estamos bien. ¿La para entender? Móvil, bien móvil. Ya, un dedo, por ejemplo. Todos estos movimientos son articulaciones móviles. Pero acá del cráneo, esto está fijo. Entonces es inmóvil. ¿Está? Y un ejemplo aquí de la columna vertebral, por ejemplo, ahí se dice semimóvil. Vamos repitiendo. Porque la columna se puede mover, uno puede mover su columna vertebral, pero no mover muy ampliamente. No vamos a mover como su cotovelo, ¿verdad? La columna. ¿Sí? La columna tiene un movimiento, pero limitado. Limitado. Y ahí se llama articulación semimóvil. ¿Va a aprender? Entonces, inmóvil no se mueve. Semimóvil se mueve, tiene movimiento pero poco. Y amóvil sí se mueve mucho. Ejemplo, inmóvil, huesos del cráneo. Semimóvil, columna vertebral. Inmóvil, joelho, rodilla, pies, manos, ¿verdad? Tenemos muchos móviles. Miren por aquí. Esta es una clasificación más conocida, esto. ¿No? Después también tiene otra clasificación, dice ahí, según o dependiendo del tejido articular interpuesto. ¿Qué quiere decir esto? Un pegamento. Dependiendo de quién está ahí uniendo esos huesos. ¿Qué material, qué tejido tenemos ahí? Podemos hablar en palabras así tradicionales, así. ¿Cuál pegamento? ¿Cuál es la estructura que mantiene unido a ellos? ¿Qué tiene ahí pegando, uniendo esos dos? ¿Va para entender? Si tiene un tipo de tejido que se llama fibroso, ahí es articulación fibrosa. Si tiene cartílago uniendo esos osos, ahí se llama cartilaginosa. Y sinovial, vamos a ver ahora que son una capa, una membrana que tiene líquido, por ejemplo. Vamos, este tenemos que detallar bien, ¿está bien? Vamos a ver. Entonces, clasificación generales. Inmóvil ya dijimos. Tiene movimiento. Tiene otro nombre que se dice sinartrosis. Pueden lembrar, pero inmóvil sí o sí lembrar. Pero también se conoce como sinartrosis. Semimóvil, ya dijimos. Y su otro nombre es anfiartrosis. Móvil, su otro nombre es diartrosis. ¿Está bon? Bueno, acá dice la inmóvil, dependiendo de qué tejido, de cuál es el pegamento que está utilizando. Puede ser fibrosa, cartilaginosa o ósea. Es directamente hueso con hueso. No tiene ningún tejido, es puro hueso con hueso. Vamos a ver algunos ejemplos. Fibrosa, por ejemplo.
Miren vos, acá si miramos este hueso del cráneo, parece ser que no tiene nada ahí, ¿verdad? Entre un hueso y otro. Parece que no tiene nada. Pero este es un tipo de articulación que se llama fibrosa. Tiene un pegamento ahí. Es como una pared de una casa. Estos son los chisolos, los ladrillos, ¿verdad? Y este es un cemento. Un cemento que va a ser un pegamento. Un pegamento. Este es un chisolo, este es otro, y este es un pegamento. Entonces, hueso con hueso, articulación. Ahí tenemos que saber si ese tiene movilidad o no. Si no tiene, como en un cráneo, es inmóvil. Y ahí olhamos de volta que tenemos ahí uniendo. En este caso, tienen tejidos fibrosos, así, ¿verdad? Fibras cortas, pequeños que ni da para ver. Así olhando, miren. Así olhando no da para ver. Ahí entonces, fibroso. ¿No? Después puede haber fibras un poco más longas. Este sí da para ver. Este es un antebrazo. Que tiene una membrana fibrosa acá, ¿no? Está uniendo este con este. Ahí su nombre es sindesmosis. Hubo un fósil de articulación del diente con con el maxilar, ¿verdad? Superior e inferior. Y unos ligamentos también para unir ahí. Entonces, varios formatos. Dentada, dice, parece dentista. Miren, escamosa. Aquí no da para ver bien, pero es como una escama de peixe. Mira, pues, vamos a mirar otra vez acá. Esta parte se llama porción escamosa de este oso, del hueso temporal. Porción escamosa. Parece una escama de peixes, de peixe, una escama de pescado. De ahí su nombre, escamosa. Aquí se llama coronal porque está justo donde, como una corona que usan las reinas, las princesas, así, corona. Y por eso ahí está un plano coronal también. Y esta sutura, está mirando de encima, ¿verdad? Acá está la nariz, la frente, hueso frontal, mirando de encima, sutura coronal. Y lembra que había un plano sagital también en un medio, ¿verdad? Dividiendo un medio mismo. Entonces esta sutura, como está ahí en un medio mismo, se llama sutura sagital. Coincidiendo con los planos. Esto es lo que estamos diciendo, vean, fibras más largas. Tiene dente ahí. Entonces, tejido fibroso. Después tenemos cuando es cartílago. Cuando es cartílago. Cuando hay un cartílago ahí uniendo los osos. Por ejemplo, es un hueso longo, un hueso largo, que tiene dos partes, tres partes, dos epífisis y una diáfisis. Acá. Y ahí hay un cartílago. En este caso, ya no está el cartílago, ¿verdad? Pero figura su marca aquí. Se llama cartílago de crecimiento. Lembra que dijimos que este cartílago de crecimiento ayuda al crecimiento para crecer, ¿verdad? En longitud. Milano, 20, 22 años de edad, ahí ya desaparece, ahí ya no crecemos más. Entonces es una especie de articulación, porque va a unir un oso a otro, una epífisis a diáfisis.
Solo que es transitorio por un tiempo nomás de vida, después desaparece. Pero este permanece. Los cartílagos en las costillas permanecen. Acá dice mi articulación transitoria. Y un cartílago es transformado o reemplazado por oso. Aquí, por ejemplo, una articulación ósea. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no es cartilaginosa ni es fibrosa. Vamos a lembrar, fibrosa, tiene tecido fibroso, su nombre fala, como pegamento. Cartilaginosa, tiene cartílago, como un pegamento, como un hilo ahí. Y aquí dice ósea, o sea, ¿qué va a tener ahí como pegamento? Es puramente oso, oso con oso. ¿Tá? Y acá, por ejemplo, esta última parte, la columna vertebral, después tenemos otra aquí, ¿verdad? Copsis, pero este se llama sacro, era 5 vértebras. 1, 2, 3, 4, 5. Después se unen, se fusionan. ¿Ya? Fusión. Están colados ahí, directamente, hueso con hueso. Tanto así que se considera como un solo hueso. Sacro, oso sacro. Era 5 vértebras. ¿Alguien faló ahí? ¿Hoy? Mañana no puedo. Ay, disculpe. Inmóvil, semimóvil. Ah, ok. Vamos a ver, Ana, ahí. Las articulaciones, dependiendo del tipo, ¿verdad? Si es móvil, semimóvil, inmóvil. Esto creo que es lo que estaba explicando ahora. No sé si esta pregunta fue antes o después. Las articulaciones, dependiendo de qué tipo es, tiene varias formaciones. Son diferentes. Algunos tienen líquido, por ejemplo, otros no. Siempre es un oso con otro oso, ¿no? O varios osos. Hormonas endocrinos, esos mecanismos. ¿Qué está diciendo Cedric? Muy bien. Entonces, Ana, estamos progresando en esta... Bueno. Estamos progresando en esta pregunta, Ana. Ahí Ana pregunta, ¿cómo está formado la articulación? Depende. Siempre va a haber un hueso con otro hueso. Esa es la base. Un hueso aquí y un hueso aquí. Ahí va a depender. Si es inmóvil, si no se mueve, tenemos que ver cuál es la estructura que está pegando, cuál es el pegamento que usa para no se mexer. Si usa tejido fibroso, entonces es más fibrosa. Fibroso. Si usa cartílago, entonces es cartilaginoso. Y si no usa nada,
É uma união direta. Aqui e aqui. Se não usa nada, aí é ósea. Osso com osso. Ejemplo, hueso coxal, este es un hueso pélvico que era 3 huesos durante la formación do feto aí, da criança, né? de novos, de criança, assim, né? Depois, com a idade, se vai fusionando y queda un solo hueso. Por eso decimos que las crianzas tienen más huesos que los adultos, porque estos ainda están como separados. ¿No? Después se va fusionando mejor. Lembra, o osso frontal era 2 na criança, depois se une completamente y queda uno solo. Esa es una articulación ósea. No tiene ninguna marca, queda una pequeña marca, pero está fusionado. Aquí, si buscamos un pegamento, aquí no hay, es osso con osso. Es una soldadura, es una fusión. Vamos a ir a semimóvil. ¿Qué quiere decir semimóvil? Antiartrosis también se puede llamar. Que se mueve, pero poco. Ejemplo, columna vertebral. Columna vertebral. Y aquí en la pelvis. La pelvis. Ahí también hay una unión. Este hueso se llama coxal. O hueso pélvico, algunos le llaman. Hueso coxal. La unión ahí también es semimóvil. Acá. Interesante dato es que semimóvil se mueve un poco. Ambos, na hora do parto normal, por ejemplo, donde el bebé, miren vos, tiene que pasar por esa pelvis, miren vos. Y ahí no puede ser muy rígido, no puede ser toda articulación inmóvil, porque el bebé cuando pasa, se tiene que ampliar un poco ese espacio ahí. ¿Da para entender aquí? Estamos hablando de esta articulación. Osso pélvico con otro. Es semimóvil. Pero lo que más ayuda, este dice que se mueve, pero muy poco. Mismo en un momento del parto se mueve poco. Lo que más ayuda al pasaje, al pasaje ahí, es que el sacro, este oso que hablamos también recién, que es una de las últimas partes de la columna vertebral, que es un solo hueso, era así vértebras, pero después quedó un solo hueso. Este se mueve hacia atrás. Esta es una articulación móvil. El sacro con hueso pélvico, vamos a ver después. Ese sí es móvil. Acá es semimóvil y aquí es móvil. Importante, ¿verdad? Importante que sea móvil aquí, porque si es todo rígido, si es todo inmóvil, ahí va a ser un problema en la hora del parto. No va a poder salir, bebé, va a ficar ahí preso. Por eso a veces tienen que operar una cesárea, por ejemplo, una cirugía, parto por cesárea, le dicen en portugués, acá, o cesárea mismo acá. Cuando es muy grande el feto, como ocurre las MAIs, por ejemplo, con diabetes, o mismo por la contextura física, ¿verdad? De los países, de grande, assim. ¿Verdad? Prof, Sí. eu ouvi que geralmente quando o bebê vai nascer,
o médico tenta tirar pelo lado direito que tem mais espaço. O que seria o mais espaço que no lado direito é mais fácil da criança sair? Y anatómicamente el espacio es simétrico. Es una maniobra más para girar, ¿verdad? De los ginecologistas. No hay un espacio así, no es que a pelvis es más amplio hacia el lado derecho. A veces ellos prefieren girar primero el lado derecho, por ejemplo, la cabeza y después u hombro derecho, por ejemplo, primero. Como una técnica, ¿verdad? A veces van puxando primero el hombro derecho, porque nunca, no se tira así completamente. Es más por maniobrar mejor, ¿verdad? Pero Doutor, no. é por isso que a cabeça do feto também os ossos não são consolidados, não estão soldados? É para que tenha alguma flexibilidade do crânio, porque é o maior individualmente, né? Así mismo. Aquí, los osos del cráneo tienen esas famosas fontanelas, moleras se llama en portugués. ¿Y también? ¿Salió otra cosa? Moleras se dice, ¿verdad? Moleras. Voy a poner acá fontanela nomás. É moleiras mesmo, professor, que fala. Miren vos, por eso en el feto ahí, los huesos del cráneo no están todos unidos y tiene espacio ahí. Entonces, na hora de pasar pelo canal pélvico ahí, ¿verdad? Esos osos inclusive suben uno encima de otro así y salen. Y cuando sale, se coloca otra vez en su lugar. Entonces, este ayuda bastante. Aquí no tengo osos, una molera. Por eso siempre tengo que cuidar esta zona del bebé, ¿verdad? Eso ayuda para que pueda salir por el canal del parto. Y ese del lado derecho que dice la compañera es una técnica por lo que utilizada por los ginecologistas, pero así anatómicamente a pelvis, hablando anatómicamente así, no hay diferencia para izquierda y para derecha. Pero sí que hay que tirar primero un lado. Siempre hay que tirar primero un lado. A preferência de lado é pelo lado do feto, não puxar por um lado específico da pelvis. Probablemente, ¿eh? Es algo, no quiero hablar de forma irresponsable, ¿verdad? Pero es algo muy específico de los especialistas, de los obstetras mismos, porque no tiene ahí la estructura, yo puedo hablar anatómicamente, ¿verdad? La estructura ósea, o oso en sí, no, tamaño así en sí, no tiene, no tiene nada así, no es más amplio a un lado y otro. Es más para la maniobra del bebé. Lo que sí sé bien es que siempre hay un hombro primero. La técnica es tirar un hombro y después otro. Para nada, porque si no, no va a salir. Y así como... Opa. Dios mío, ¿se oyen ese cachorros? Estamos viendo. Sí. Sí. Acá estamos frente a la facultad. Tem una casa aquí enfrente que tiene como 7 cachorros. Dios mío. Ahí cuando ustedes vengan aquí, van a conocer a ese cachorro. Vamos a ver si es un parto. No, esta es una maqueta, una maqueta. Esta es una maquete, ¿eh? No es real, ¿eh? Una técnica no, na hora do parto, ¿no? Ahí está el cráneo. Eso.
Vamos lá. Entonces, del cráneo me hace agarrar el pescozo. Miren vos, las maniobras son siempre sobre el bebé. Acá está. Esto es lo que faló la compañera. Mira vos. Que dependerá de dónde varía el dorso. Depende otra vez, mira. Acá dice. Ahí va a tirar primero es un hombro. Entonces va a depender. Entonces tiene que tirar un hombro primero y tal. Un parto normal es bien fuerte también para la mamá, para todo el mundo. Porque mira que tenemos que puxar así tu pescoço, ¿verdad? Con cuidado, ¿verdad? Por eso hay lesões, traumatismo de cervical, do pescoço en crianças. Entonces ahí siempre tiene que tirar un hombro primero y después otro. ¿Ven? ¿Ven? Ahí salió primero un hombro y después otro. En este caso fue el izquierdo. ¿Ya? ¿Da para entender? Difícil es de ver un vídeo así de parto normal porque vamos a ver si estos amigos asiáticos consiguieron filmar. Parece que sí. Difícil es de ver así un vídeo y publicarse porque es la intimidad de tu paciente, ¿verdad? Pero este aparentemente firmaron todo y publicaron mismo, ¿eh? Ahí está saliendo, ahí está saliendo. Está el ginecologista. Y es real, ¿eh? Parece ser real, ¿verdad? Entonces ahí está maniobrando. Gira la cabeza. Después un hombro primero, después otro. Eso. Eso. Ahí está el bebé, ¿eh? Ese es el primer contacto con mamá. Se le tira, se le coloca ahí perto. Tiene que secar un poco, estimular. Si está llorando, estamos bien. Si está en tono, si está meciendo. Y está con todo. Llorar, ahí es una buena indicativa. Un buen pronóstico. Se está respirando, ¿verdad? Bueno, vamos a salir de esto. Vamos a ver si tem um grupo de parejas onde elas postam seus. Ah, mira, vou olhar. Qué grupo ese, poderoso. También hablando que últimamente muchas mujeres prefieren cesárea, ¿verdad? Es muy personal. Los ginecologistas, los libros, vamos a hablar así, ¿verdad? Siempre indican su primera tentativa es normal, ¿verdad? Parto vaginal, ¿verdad? Pero la realidad y el día a día, yo veo siempre que muchos escolhem cesárea com corte, né? Prof, mas aqui no Brasil, pelo menos eu, pelo quem eu conheço, tá uma febre de ter aqueles partos humanizados, sabe? Sí, sí, Que sí. quanto mais natural, melhor. Sí, sí. Aquí también está iniciando eso. Parto humanizado. Doutor, às vezes por estar na cirurgia geral, pode ter chegado de emergência alguma situação do senhor ter que fazer o parto. Se fosse o caso, quantas horas o senhor deixaria esperar para trabalho de parto normal? Porque pelo que eu estava vendo, Paraguai e Brasil, Brasil tem protocolo próprio
e o Paraguai é o OMS, né? Tem diferença de horas, quantidade de horas, por exemplo. Quanto que é para não estar em sofrimento para a criança? No, y la verdad es así, así mismo. Brasil tiene su protocolo, a veces es guiado por la OMS o también por su sociedad de ginecología obstetricia que también tiene su protocolo. Muy bom. Brasil tiene varios protocolos criados, seguidos por la sociedad, por ejemplo, de cirugía o de pediatría. A veces usan como guía la OMS o otros guías, pero después crean su propio, ¿verdad? Entonces, pero respondiendo a su pregunta, depende mucho. No soy ginecologista, ¿verdad? Pero lo que yo veo y sé, así depende mucho de cómo está o estado geral da paciente y do feto. Por ejemplo, si una paciente con una presión arterial alta o ya convulsionó, que se llama eclampsia, una situación grave, ¿verdad? Ahí es cesárea inmediatamente. Hay que interrumpir ese parto porque está en riesgo a vida de la madre y del feto. Entonces, es un ejemplo. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, si viene perdiendo líquido, un líquido claro, nada más, ahí puede internar, observar y ver un mejor momento. Depende de la semana del bebé, ¿verdad? Si es un pretermo, ainda está con, no sé, 32 semanas, ahí a veces es mejor segurar un poco ainda para madurar un poco ese bebé, ¿verdad? Pero si es sangre, por ejemplo, ven perdiendo sangre y a mãe ya está en mal estado geral, está bajando su presión, está pálida, sudoreica, perdiendo sangre. Ahí también tenemos que hacer rápido. Entonces depende mucho del estado geral para decidir la hora. Pero si estamos hablando de parto normal así, sin ningún problema grave, ese va evoluindo en un rango de horas. No lembro bien cuántos centímetros tem un colo uterino que se va abrindo poco a poco no transcurso de las horas. Professor, A veces dura más de 24 horas ese proceso, a veces menos. a bolsa rota, ela pode ficar no protocolo do Brasil, até onde eu sei, bolsa rota até 24 horas, se o BCF tiver bom do bebê e da mãe, inicia antibiótico pós 24 horas, se tiver evoluindo bem até acima de 7 a 8 centímetros aí de dilatação. As últimas informações que eu tive aí. Por eso le digo, sí, obrigado. Para hablarle a Hugo, ¿verdad? Una respuesta así, tal vez hay un rango de horas, pero dependiendo mucho del caso, ¿verdad? Hay muy amplio. Doutor, peço até desculpas que a aula é de esqueleto, mas a pergunta veio porque depois que começamos a carreira de medicina, sí. Todos os parentes querem tirar dúvidas, fazem perguntas, e aí, querendo ou não, pesquisamos também, mas ainda não temos a aula propriamente dita. Sí, así mismo, Hugo, compren. Es como le falei el primer día de aula. Ustedes ya son médicos para su familiar. Para todo el mundo le hace consulta así para responder. Y mismo después de ser tan formado es así. Vamos a suponer, usted hace una especialidad de pediatría. Usted es pediatra, por ejemplo. Y todo el mundo, sus conocidos, amigos, vecinos, familiares, le va a preguntar cosas de cirujano o cosas de neurologista, consultando como sea. Vamos a ser pediatra, pero te preguntan sobre cosas de ginecología. O sea que siempre tenemos que tratar de saber ampliar en lo que podemos nuestro conocimiento, ¿verdad? Pero hay cosas así muy específicas de especialista mismo. Y así. Bueno, vámonos. Entonces estamos hablando de la
articulaciones semimóvil, ¿está bien? Ahí pulamos para todo lo que hablamos, mira. Era esta articulación, sínfisis púbica, aquí. Lembrando o canal do parto. Después tenemos las móviles. Estas son las principales. Las más numerosas. Los más complejos. ¿Está bien? Ya, porque tem líquido, tem uma cavidade, tem líquido. Vamos ver que tem cápsulas. Ya, para así mover, tem que ter líquido para lubrificar ese movimiento, ¿verdad? Y ahí tenemos una clasificación. Hay 6 tipos. 6 tipos. Una de ellas se llama esferoidea. No está tan complicado porque esferoide viene de esfera. Miren, es cuando un oso tiene forma de esfera. Arredondado, una esfera, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la forma que tenga un oso, tiene su clasificación. Si tiene así forma ovalada, portugués no sé cómo sea, oval o elíptica, elipsoidea, porque no es redondo, no es una esfera, es algo elongado así, mira, acá, es algo elongado, es oval, una figura elíptica. Si vamos a describir, podemos decir que su diámetro acá, un longitudinal, es mayor que un transversal. No es todo igual como una esfera. Es algo elongado así. De ahí viene elíptica, elipsoidea. Lembrar. Nuevo comentario. Cuando demos específicamente esta articulación, como ser la mandíbula, con el cráneo aquí, ahí vamos a hablar mejor. Ahora estamos dando una introducción nomás. Celar. Celar viene de, parece una, ¿cómo se dice? Silla. Una cadeira, uma cadeira. Uma cadeira. Acá una cadeira. Este es un oso y este es otro oso. También se le llama articulación en silla de montar. Voy a mostrar una imagen ahí. Silla de montar, ese es dos cavalos, los jinetes. Portugués creo que tiene su nombre. Silla de montar. Los anatomistas tienen mucha imaginación realmente. Porque imagínense, compararon esta estructura con una articulación del cuerpo humano. Entonces, vamos a ver después que hay muchas cosas así en la anatomía. Lo mismo, lembra esa porción escamosa que dijimos que parece escama de peixe. De ahí viene. Escamos. Ahí lo se llama apófisis estiloide, por ejemplo. Parece un estilete. Ese de cortar. Y está en anatomía. Y acá, y figura geométrica tem un monte. Esferoide. Triangular, piramidal, tem todo. Y acá tenemos un hueso que tiene esta forma. De una silla de montar. ¿Está bien? Un hueso aquí y otro hueso ven aquí. Acá tengo un formato de silla de montar. Un hueso aquí y el otro aquí. No es esferoide, no es elipsoide, ¿no? Una articulación específica, su formato específico. En todo cuerpo tenemos, si lembro bien, en todo cuerpo, máximo 2 de este tipo. Aquí unos 2 polegares. Y otro en un ovido, dentro del ovido. Raro es. Entonces se llama articulación celar. Vamos a repetir entonces.
Esferoide, porque tiene forma de esfera. Elipsoide, una figura elíptica, oval, ovalado. Silla de montar o celar, porque para eso es más silla de montar. Trocoide, dice que tiene dos estructuras cilíndricas. Un cilindro por un lado y otro por otro lado. Un cilindro. Tiene forma de cilindro. Troclear o gínlimo dice tiene forma de polea. Creo que polea o polía en portugués. Vamos. Veamos claro. Miren vos. Otra indicativa de la creatividad e imaginación de los anatomistas. Ten parte de hueso que tiene esta forma, miren. Sobresale aquí, después tiene un surco y después sale y bota. Sale, entra, sale. Esto es más polea. Y aquí uso do cotovelo, del codo, tiene más o menos este formato. No sé si da para entenderme. Sale, entra, sale. Esto es más polía, más troclea, le llaman ellos. Entonces, articulación troclear, ¿da para entender? Claro, vamos a ir especificando después. Aplana, articulación plana es más tranquila de entender. Tiene otro nombre que se llama artroide. ¿Qué quiere decir plana? Eso es cuando, si miramos aquí, esferoide así, una esfera, y ahí una esfera así, y otro tiene que ser una fosa. Ahí. Y ahí se mece, articulación. Y articulación plana es cuando es plano con plano así. Es el más tranquilo de entender. No te informa de nada, ni de silla de montar, ni de polía, ni nada. Ni elíptica, nada. Es directamente así, mira. Algo plano con otro plano. Aquí y aquí. Bueno, ¿cómo están formadas las articulaciones? Dependiendo de qué tipo de articulación. Si es una móvil, son tres tipos, ¿verdad? Inmóvil, semimóvil, inmóvil. Tres tipos. Si es una móvil o sinovial, es su otro nombre, es muy complejo. Todas esas estructuras. Muy complejo. Podemos decir que va aumentando de complejidad. Inmóvil, que no se mexe, es la menos compleja. Después tenemos la semimóvil y después tenemos la móvil. ¿Por qué? Porque la inmóvil, por ejemplo, puede ser directamente oso con oso y acabó. O puede ser oso con un tejido fibroso y acabó ya. Eso no es. O cartílago y con oso ahí. Acabó ya. La semimóvil, la que se menciona un poco, oso con oso, ¿verdad? Puede tener cartílago y ya tiene ligamentos. Porque ya sí mexe. Y un ligamento, un medio de soporte. Una estructura que forza ese ligamento. Porque si se mexe más puede dislocar, ¿verdad? Pero no disloca porque tiene ligamentos. Y amóvil, cotovelo, por ejemplo, se mueve mucho y necesita más seguridad. Porque puede dislocar. Y por eso tiene un monte de estructuras que ayudan. Medios de unión se llaman. Refuerzos. Tienen que quitar. Cuando más se mueve. Y otra cosa, para que se pueda mover así, tiene que tener líquido que lubrifica ese movimiento. Entonces, cada vez a móvil es a más complejo. ¿Ya? Tiene líquido. Lo único que tiene líquido es un móvil.
Vamos a ir mirando. Miren vos la estructura. Para empezar, tiene algo que se... Este es un oso y otro oso. Tiene algo que se llama cápsula. Una caixinha. Cápsula. Después por dentro tiene una estructura, una membrana que se llama sinovial. Vamos a ver después. Y ahí tiene una cavidad. Miren vos, hay un espacio que está lleno allí, líquido. Contiene líquido. ¿Para qué? Para lubrificar un movimiento. Y es esta membrana que produce ese líquido. Y tiene que tener una caixinha para no basar el líquido, ¿verdad? Para que no, el líquido no se derrame por ahí. Tiene que estar fechado, una caixa bien fechada, para que el líquido no base. Entonces, primero tiene una cápsula, entonces, formando una caixa, una caja. Y por dentro tiene una membrana que produce un líquido. Se llama sinovial. Presten vos atención en este nombre. Vamos a prestar bien atención aquí. Sinovial es de origen griego esta palabra, es una palabra compuesta. Sin por un lado y ovial por otro. Sinovial, este ovial viene de huevos, sí, ovos de galinha, por ejemplo, o cualquier otro lugar. ¿Y qué tiene a ver este nombre? Y sin síntesis o unido significa o con, junto con, por ejemplo. Sinovial quiere decir algo con ovo, algo que ven en un ovo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama sinovial? ¿Por qué se llama líquido sinovial? ¿Qué tiene a ver con ovo? ¿Quién me puede responder? Porque o líquido parece clara de ovo. Exatamente. Ô, professor, é por isso que os mais velhos dizem que não pode estralar os dedos? Desgasta esse líquido? Sí, va produciendo menos líquido y los osos a veces crean atritos, se van desgastando y ya no consigue sin mover bien. Este líquido de otro lado, César. Es un líquido que está alrededor del sistema nervioso. Y ahí, como dijo el compañero, ¿por qué líquido sinovial? Porque parece a clara do ovo. ¿Cuál es la característica? Que es un líquido transparente, pero es espeso, viscoso. No es como agua. ¿Está para entender? Y otra cosa, ten cartílago ahí, formando una cubierta, cubriendo el oso que entraría en contacto con otro. Miren por aquí, aquí es oso, y de repente ten un cartílago ahí. ¿Para qué? Porque ese cartílago ayuda a que no haya un desgaste, un atrito, como dicen en portugués. Porque si es oso con oso, ahí se va a desgastar, se va a lesionar, no se va a mexer mismo bien, causa dor, como ocurre en la destrucción de las articulaciones, una artrosis, por ejemplo, que con la edad se presenta. Ahí este cartílago, en vez de ser lindo así, bien pulido, bien liso, mira la superficie es linda, está todo destruido. Entonces no se puede mexer mucho ahí. Este cartílago ayuda al movimiento. No sé si es para entender. Vamos a ir profundizando poco a poco, no se preocupen acá. Bueno, repitiendo entonces. Articulación móvil es la más compleja. Miren acá la lista de estructuras que tiene. Tiene cápsula, membrana sinovial,
que produce líquido sinovial en una cavidad, lanza ahí. Tiene cartílago, ¿tá bom? Cartílago, que ayuda a amortecer los golpes. Es como un amortecedor también. Y ayuda a evitar atrito, desgaste sería en español. Vamos un poco una artrosis, por ejemplo. Para ver nomás, vamos a comparar. Miren vos, acá todo lindo, mira, este cartílago. Es cartílago sano. Es liso. Se puede deslizar tranquilamente. La persona puede mover esa articulación. Pero si se empieza a destruir, miren vos acá. Miren vos este. Ahí ya no va a mexer. O causador queda rígido, ya no mexe más. ¿Ya? Quebra todo ahí, ¿ya? Un problema. Que ocurre con la edad, ¿verdad? A veces. Dependiendo de su modo de vida del paciente también. Puede ir lesionando con un tiempo sus articulaciones, si trabaja pesado, hace movimientos repetitivos de ciertas cosas con un tiempo, ¿verdad? Se dañan las articulaciones. Prof, Ah, aqueles dedos ali que estão aparecendo nas outras fotos que estão bem tortos, isso é artrose? sí, ese forma parte de una artritis reumatoide, se llama. E tem um tratamento, tipo, digamos, depois que fica desse jeito, tem como regredir, voltar ou não só tem remédio para dor? Ese es un tema también bien profundo, bien profundo, bien complejo, pero voy a explicar así básica, ¿verdad? Si ya está deformado, destruido, ya no regresa más. Si ya se destruyó, ya no. Entonces, lo que hacen los tratamientos es tipo evitar que esa deformación avance. Tem medicamentos para eso que solo es para un síntoma, para dor y cosas así, pero no impide el progreso de la deformidad. Eso es progresivo, va deformando poco a poco cada vez más. Entonces, el tratamiento, lo que leí así por ahí, ¿verdad? Que puede dar tratamiento para aliviar los síntomas y para evitar que progrese a deformación. Pero así voltar ao normal una vez deformado y destruido, está complicado. Está complicado. Certo, não é que eu tenho uma tia minha que tá com alguns dedos assim, e daí me veio, ó. Que eu acho que ela chegou aí algumas vezes no médico, mas não sei se tá fazendo tratamento. Y ahí es importante ver qué tratamiento está recibiendo. Porque a veces hay personas que tienen dor incómoda y solo toma analgesia. Analgesia o antiinflamatorio, ibuprofeno, diclofenaco, por ejemplo. Y pasa dor y un síntoma y sigue así. Pero no ayuda se llama medicamentos modificadores de la enfermedad. Es bien profundo. Este es para especialistas prácticamente de reumatología y que tem muchos pocos, aproveitando una buena especialidad para el futuro de vocês. Y tem medicamentos que ayudan a que no progrese. Poder preguntar a tu tía qué medicamento le dio y si qué le dijo, ¿verdad? Si ya está, ya es irreversible, depende de su deformidad, o si va empeorando a deformidade. Sim, é que nem eu tenho uma foto ali embaixo que tá bem parecido, assim, sabe? Ali a ponta do dedo tá bem torta. Não, não, ali de cima. O de cima. Aí do lado. É esse. E sim. Aí temos que evitar que progresse para todos os dedos, né? Sim.
E para ela fica até complicado, digamos, pegar certas coisas, sabe? Porque eu acho que vai perdendo ali a sensibilidade do dedo. Assim, não sei dizer, mas Ya. tá bem feio, assim. No, y ya no. Ve que así mismo, esta es una articulación móvil, ¿no? Mira, móvil. Y cuando pasa eso, ya queda rígido así. Y es un problema. Consulta con él un poquito después de sus síntomas, como es. Dice que por las mañanas, ellos cuando acordan, están bien duros, bien endurecidos todo, por la mañana. Después va recuperando poco a poco. Certo. Faz una consulta, ve, pregunta todo lo que venga solamente ahí para ella y ahí vamos a conversar, ¿verdad? Tá bem, pode deixar. Sí. Y ve qué medicamento toma, porque eso que yo tengo claro mismo. A veces toma solo para un síntoma, solo para aliviar dolor y esas cosas, pero eso no ayuda a deter esa deformación. Entonces tengo que saber si está tomando algo para síntomas nomás o algo para intentar deter. ¿Tá bom? Certo, vou perguntar. Dale, dale. Bueno, vamos a, ya, entonces acá ven complejo, ¿eh? Cartílago. Professor, Sí, o periósteo seria as inserções musculares? periósteo. Sim. ¿Quieres saber sobre periósteo? Esta aquí. Su nombre es también de origen griego. Miramos, peri, es una palabra compuesta. Peri por un lado y osteo por otro. Peri, ven de periférico, alrededor. Y osteo, osteum, ventioso. Entonces, más o menos así, viendo la palabra, nos indica que algo alrededor do osso. Y es así mismo. Es una membrana, una capa que cubre a los osos. Una capa. Esto, por ejemplo, personas que gustan de churrasco, por ejemplo, que comen costela así con la mano, con un dente, van a ver que algunos van hasta el final y tiran la capa do oso mismo. No sé si ya vieron ya ahí. Ese es el periósteo. El periósteo es esa capa. Vamos a ver. Eso, miren, vos, este es muy de Brasil también, ¿eh? Costelão, será. Miren vos, este es oso, ¿verdad? Creo que esta es una forma, bueno, excepto para los vegetarianos, los veganos, ¿verdad? Una forma de aprender de forma interesante. Pueden hacer un churrasco en la próxima en sus casas y van a tener un oso hacia la costela y esta capa, no final, ahí ya no final del oso, este va, es un periósteo. Es una capa que envuelve al hueso. Acá no se ve bien esta capilla. Objeto 2. No sé si esa era tu pregunta. Sim, sim. ¿Qué mismo você preguntó? No vi muy bien. No inicio. Era sobre isso mesmo, sim. Y ese periósteo, para falar tem un poco. ligamento ali e tem as inserções, né? Sí, y tem ligamento, otra estructura de tejido fibroso que ayuda a unir este oso con este para que no se disloque. Entonces, ligamentos son medios de unión, se llama. Y acá está el periósteo. Este es muy sensível. Este es el que doy bastante numa fractura. O periósteo é muito sensível. E tem No ligamento caso, o também. ligamento ele está inserido no periósteo? Assim mesmo. E o periósteo ao osso. Então, é uma continuação aqui. Porque são da mesma natureza.
más o menos parecido. Son tejidos fibrosos los dos. Entonces, este se fusiona con él. Y este periósteo es aguoso. Entonces, podemos decir que el ligamento es mismo un medio de unión. Une un otro a otro oso. Pero específicamente hablando, se une al periósteo a capa do oso. Pero el periósteo forma parte de ese oso, está pegado, está adherido. Después tiene esta cápsula por dentro, ¿verdad? Que también es el mismo material, el mismo tejido fibroso también, conjuntivo, tejido conjuntivo. Y después tiene una membrana, tiene líquido, acá cartílago y oso. Por eso le digo, es bien complejo. Mira por el cartílago articular. Así se ve la cápsula, miren. Va de un oso a otro oso, ayuda a la unión, medio de unión. Acá dice medio de unión, para que no se disloque, ¿verdad? Y acá bien, ligamentos. Son refuerzos. Cuando más ligamentos, más reforzado está esa articulación. Y esos ligamentos que rompen en un traumatismo. Puede romper y ahí fica paciente que tiene problemas no joelho. Rodilla, por ejemplo. Tem un monte de ligamentos. Vamos a mirar este, por ejemplo. No sé si ya para ver, vamos a ver. Más o menos. Miren vos. Cartílago. Ligamento. Estos son los famosos ligamentos cruzados. ¿Por qué se llama cruzado? Porque se cruzan en forma de X, de X. Acá y acá. Y cuando se rompe esto, el paciente no puede caminar bien. Siente instabilidad. Parece que va a caer, así se me... Esto le da estabilidad a la articulación. Entonces, un síntoma cuando hay lesión de estos ligamentos es esa inestabilidad, decimos nosotros, o instabilidad, creo que en portugués. Entonces, uno tiene que usar una vendaje, un soporte, para poder hasta solucionar, ¿verdad? Se opera, entonces pues, llega a una cirugía inclusive. Una rotura. Opa. Mateo, lembro que falaste. Es tu joelho, ¿verdad? Rompeu ligamentos. E, Mateus, como foi a sensação assim? Você podia caminhar ou caminhava assim, era instável, assim, parecia que estava todo mole, parecia que ia cair? Falseava o joelho. Esse é o termo que queria ouvir em português, não sei, falseava. Isso aí. Eu caminhava, ele meio que dava uma caída assim, eu até consegui, tipo, voltar a treinar com o joelho rompido, só que dava essas falseadas. Lobo, complicado. E usava uma prótese, uma vendagem aí? Não, parei e já fiz a operação uma semana depois. E suerte que fez porque poderia levar a outras lesões, ¿verdad? Verdade. Menisco, né? As coisas. E porque já estava assim, tipo, se mexendo instável assim, né? Sim. E suerte que foi bom, ¿verdad? Ter parado, porque numa dessas poderia lesionar as outras estruturas, como o menisco. Sim, fiquei 9 meses parado. 9 meses. Lembra que falamos no início que cartílago e ligamento leva tempo para se recuperar. E você estava jogando que jogava? Que deporte? Futebol profissional. Profissional, meu? Ah, já vamos. E esse tema de ligamento tirou você daí ou foi escolha de você sair? Foi o começo. Daí depois não consegui voltar a mesma coisa assim.
Y no quedó igual. Não voltou a ser o mesmo. Bueno. Pero medicina era mismo algo que você queria também? Ou... Sim, sempre falei. Se não fosse futebol, ia ser medicina. Entonces, tal vez pensando, você, imagino que gosta más da área de ortopedia, área de traumatología. Ese es para você mesmo. Isso aí. Vale. Vamos a continuar. Medio de unión. Entonces, cuando se rompe un ligamento, queda instável, como acabó de compartir el compañero con nosotros. Pauseaba eso. Todo ligamento está por algo ahí. Todo ligamento. A membrana sinovial, miren, era por dentro, lembran. ¿Cuál es su principal función? Produce líquido para lubrificar un movimiento. Si no está lubrificado, ahí va a crear atrito y va a lesionar. Acá dice, ¿eh? Lubrica la articulación. Lubrifica, tal vez en portugués. Nutre ao cartílago. Lembra que o cartílago no tem vasos sanguíneos. Os órgãos, os tecidos se nutrem a partir da sangue, dos vasos sanguíneos. Pero ele não tem, então se nutre através do líquido. Facilita os movimentos. Líquido sinovial, mira, líquido transparente. Essa membrana sí tem vascularização, muita, porque tem que producir líquido. Después hay ciertas estructuras específicas en algunas articulaciones que tienen formato de anel, por ejemplo, alrededor cartílago en forma de anel, no ombro y na cadeira, por ejemplo. Otro cartílago tiene forma de media luna, no joelho, por ejemplo, de ahí viene menisco viene de media luna, famoso menisco, y acá los ligamentos cruzados. Este es un problema serio cuando los deportistas, como compartió con nosotros Mateo. Este ligamento cruzado y menisco es un terror, porque una lesión de esas lleva tiempo en recuperar. ¿Da para entender ahí? Acá llevó también vos, con mucha imaginación, hueso, cartílago y aquí un menisco que ayuda a este formato para que se pueda movimentar mejor la articulación. Movimientos de elevación, elevar para cima, descenso para abajo. Flexión es cuando dice disminuimos un ángulo, por ejemplo, a coxa, el muslo y la perna. ¿No? Si está recto, vamos a suponer que tiene un ángulo de 180 grados. Y cuando doblamos así, queda 90 grados. En resumen, cuando aproxima una parte de tu cuerpo a otro, eso es flexión. O en otras palabras, cuando disminuye un ángulo. Flexión es tensión. Abducción es cuando separamos una parte del cuerpo de la línea media imaginaria aquí. Levantando el brazo así, entonces es abducción. Y aproximando el opuesto se llama abducción. Separando y acercando. Eso vamos a dar después cuando demos articulación del hombro, por ejemplo. Rotación, su nombre ya fala. Cuando hacemos una rotación de un miembro. Todo eso, esos movimientos es posible gracias a las articulaciones. A veces tienen fracturas o lesiones de algún ligamento que te impide la rotación. No puedes rotar. Circunducción cuando hacemos movimientos circulares. Oposición es un pequeño movimiento que se hace con los polegares. Cuando vamos tocando
el pulpejo de cada dedo. Cuando agarramos ustedes polegar con índice, con medio, con el anular, con quinto dedo. Ese movimiento es oposición. Y el movimiento contrario es reposición. Vamos a ir hablando después poco a poco de esto. Upé, el pie. Si le vamos para afuera, si miramos para afuera es eversión. Y para adentro, inversión. Muy bien. O professor, o ombro é móvel ou semimóvel? Móvel. O mais móvel de todo. Semimóvel se mexe pouquinho. Lembra da coluna, así, tipo, poquito nomás. Y todo lo, miembro, todo lo que es miembro superior e inferior, está cheio de móvel. Articulación temporomandibular. Ahí dice nuestra compañera Bruna. Ahí tenemos que olhar, por ejemplo, si tiene problema de articulación, ahí tenemos que olhar qué parte de articulación, porque mira, una articulación tem cartílago, ¿verdad? Tem osso, tem cartílago, tem membrana, tem líquido, tem ligamento. Entonces, cuando hay un problema en alguna articulación, este es lo que dice la compañera, articulación temporomandibular, aquí. Ahí tem cápsula, tem líquido, tem un cartílago, tem un osso, entonces ligamentos, músculos también por ahí. Y si hay un problema en esa zona o en cualquier articulación, tenemos que ver cada uno de esos componentes, cuál es que está con problema, ¿verdad? ¿Y qué te dijeron, Bruna? ¿No sabe por qué? ¿Por qué tiene esa disfunción, esa alteración ahí? Pela cápsula, ligamento. Não sei por quê. Só me falaram que talvez foi ocasionado porque eles tiraram muitos dentes e talvez a mandíbula modificou o lugar. Puede ser, exacto. Bueno. Os dentes de tercer molar, ¿verdad? Dientes de juicio le llamamos nosotros ahí. No sé cómo se dice en portugués. Siso, suizo. Siso. Siso, último. Ese es lo que... Siso. Sí, ese odontólogo se gustan de tirar. Y a veces quieren tirar los 4 de una vez. Para mí, personalmente, me parece muy agresivo. Claro, respetando especialidades de ¿verdad? Pero yo prefiero tirar un por vez, por lo menos, ¿verdad? No sé si la mayoría se lo ya tirones. Se incomoda, tira. Y a veces tiran uns 4 de una vez. Ah, mira un poco, Camila, por más allá. Ya ahí da. Mucha ansiedad, Camila, mira un poco. ¿Y qué está tratando, Camila? ¿Está tomando un medicamento? ¿Cómo es? Bueno, es muy pesado ese, ¿verdad? Pero todo me pregunta, ¿verdad? Es importante. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Porque a veces siempre hay situaciones, gatillos que disparan cierto tipo de ansiedad, pero tal vez con buen tratamiento, identificar bien los gatillos, ¿verdad? Tal vez da para sobrellevar, ¿verdad? Bueno, estamos, quedamos por aquí, sí. Voy a cortar la grabación. Detener.